que tiene que ver con relatos de personas vinculadas a la pandemia, es en el Distrito Sur, y en el Distrito Sudoeste inauguró el nuevo Museo de Reproducciones Gráficas del Museo Castañino Macro de Rosario, que consta de una serie de reproducciones de artistas rosarinos y rosarinas. Era un proyecto que tenía el museo cuando abrió, en el año 37, de llevar reproducciones de arte europeo a lugares de exposición, digamos, no convencionales, que no eran galerías de arte ni museos. Bueno, ese proyecto se retoma, se reedita para el día de hoy, y surge este nuevo Museo de Reproducciones Gráficas con obra de artistas rosarinos de la colección Castañino Macro, y que va a estar expuesta creo que un mes en el Distrito Sudoeste, en el vacunatorio del Distrito Sudoeste. Así que... perdón, hay áreas que estamos duplicadas acá, no sé por qué. Ah, no, porque yo no estoy presentando pantalla. Ahí estoy presentando pantalla. Ah, bueno, perdón. Pero ahora sí. Bien, ahí estoy presentando pantalla, ustedes me dicen si no lo ven, porque yo recuerden que no lo estoy viendo cuando presento pantalla, por lo tanto si escriben en el chat no lo voy a leer hasta el final. Si hay alguna duda que surge desde lo que comento y que les impide seguir comprendiendo, me interrumpen y lo vemos. Si no, conversamos hacia el final. ¿Ve la pantalla? Se ve la pantalla, ¿eh? Se ve. Bien, bien. Hoy vamos a ver el modernismo de la década del 50 en Rosario, o podríamos decir los modernismos, digamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modernismos o de arte moderno? Nos referimos sobre todo a aquel arte que se opone de alguna manera al arte académico, ¿sí? El arte académico se identificaría más con la tradición, con propuestas más clásicas, más naturalistas, y el arte moderno se identifica mucho más con la experimentación, con la innovación, con las rupturas radicales, con las vanguardias, por ejemplo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el arte moderno se inscribe, digamos, dentro de un relato del arte occidental, ¿sí? Del arte europeo, del cual nosotros también tomamos, digamos, toda esa tradición. El arte moderno, entonces, tiene que ver con esta cuestión más experimental, de programas estéticos alejados de la academia, de la tradición, y recordarán que hace algunas clases, cuando empezamos a ver manifestaciones de arte moderno, cuando vimos las propuestas del Grupo de París, ¿se acuerdan? Que eran este grupo de artistas que vivían en París y que mantuvieron una comunicación fluida entre la ciudad europea y Argentina, presentaron propuestas en ambos países y reinterpretaron y reformularon las propuestas estéticas de la vanguardia. Recuerdan que en su momento, cuando se produjeron esas obras, no habían sido tomadas de la mejor manera por las instituciones. ¿Se acuerdan? Específicamente lo vimos con la obra de Berni, cuando regresa, cuando produce esas obras, las hace entre París y Argentina en el año 31, 32 más o menos, esas propuestas más surrealistas, cuando las expone, no fue muy bien recibida por la crítica, ni por los espacios institucionales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho una frase de un crítico del momento que decía que Berni a veces se ubicaba entre el papelismo vinculado al collage, que era una de las técnicas innovadoras que él traía, a veces se ubicaba como fuera de la pintura, más vinculado al papelismo, y otras veces se ubicaba fuera del arte, o sea, una estigmatización total en relación a ciertas manifestaciones del arte moderno. Bueno, cuando llegamos a la década del 50, se produce lo que se conoce como la institucionalización y la canonización del arte moderno. ¿Qué significa esto? Que el arte moderno, ese arte que había sido disruptivo, que había sido experimental, que había sido
radical en sus formulaciones y que se oponía de alguna manera a la tradición y había sido rechazado muchas veces por las instituciones, es incorporado a estos espacios, a los espacios de las academias, a los museos y, por ejemplo, a las galerías de arte. Es un momento, en la década del 50, en donde empiezan a surgir, y acá lo vamos a ver específicamente en la ciudad de Rosario, galerías específicamente de arte moderno, ¿sí? Donde circulaban estas producciones más experimentales. Este es un proceso que se da a nivel mundial, más o menos entre el 40 y 50, se generan los primeros museos de arte moderno, o sea, para conservar. Los museos son instituciones que justamente nacen para conservar y resguardar ese patrimonio, que, bueno, en muchos casos es patrimonio público. Entonces, en este momento empiezan a surgir esos primeros espacios dedicados exclusivamente al arte moderno, que era ese arte que en otro momento había sido rechazado por estos espacios. Y en donde el arte moderno empieza a convertirse en canon, ¿no? De ahí la palabra canonización. ¿El canon qué es? El canon es la norma, ¿no? Lo normal, lo naturalizado. Es decir, en un momento en donde aquello, en un momento fue disruptivo, fue alternativo, pasa a ser asimilado por las instituciones y por el público también, ¿no? Está bien tener, digamos, el registro de que esta situación es una situación que se da a nivel mundial y que acá en Rosario se tradujo en, por ejemplo, la creación de galerías específicas de arte que tenían que ver con la generación de un coleccionismo que viró en ese momento hacia un público más de clase media, intelectual, profesional, ¿sí? Que de algún modo empezó a adquirir obras de arte que no era el mismo consumo que se tenía, digamos, años anteriores, donde el consumo de arte o compra de obras de arte estaba más vinculado a una élite o a una cierta burguesía muy reducida. Bueno, el arte moderno empieza de alguna manera a popularizarse y empieza a circular por estos espacios y a ser comprado por personas de esta clase social y con estas aspiraciones. Ahí señalamos en el 37 la apertura de la sede del Museo Castañino de Rosario, que está Pellegrini y Oroño, es el edificio original, y en su primera dirección hubo una política de actualización estética a partir de la cual se empiezan a hacer exposiciones de artistas modernos, ¿sí? Fíjense, en ese momento el Museo Castañino fue creado primero con un edificio y una arquitectura completamente moderna, ese cubo con esas líneas netas, si ustedes recuerdan, si han pasado alguna vez, si lo buscan en internet, pueden ver, pueden advertir, digamos, la arquitectura altamente moderna, concebida específicamente para hacer un museo, pero que además, desde su programación y desde su política pública, proponen una serie de exposiciones de artistas rosarinos modernos, ¿sí? Esto va a ser una cuestión interesante para tener en cuenta en los desarrollos del arte de Rosario, específicamente en esta época. Y es un momento en donde diversos sectores de lo moderno van a estar produciendo obras y van a, sobre todo, compartir ciertas problemáticas en común. Hoy vamos a ver una serie de obras muy heterogéneas entre sí, ya lo veremos. De hecho, es un momento en donde empiezan a proliferar aún más
no empiezan, sino que continúan, digamos, esta cuestión de la generación de grupos. ¿Se acuerdan que a partir de los 30 lo vimos con el grupo, la Mutualidad de Estudiantes de Artistas Plásticos, en donde existía un programa común, o los artistas del pueblo? Bueno, en la década del 50, específicamente en Rosario, también tuvieron lugar una serie de grupos, el Grupo Litoral, el Grupo Síntesis, la Agrupación de Grabadores de Rosario, todos grupos que tuvieron, de alguna manera, un eje común, general, que tenía que ver sobre todo con un tratamiento más abstracto de las formas y de los diferentes géneros. Vamos a ver que en las obras que vamos a ver hoy, específicamente pintura, grabado, vamos a encontrar representaciones de diferentes géneros, retratos, paisajes, pintura un poco más intimista, pero en diferentes registros, ¿no? Registros más geométricos o registros más bien concretos, como vimos en la clase pasada, el arte concreto, ese arte que le daba prioridad a las formas y al lenguaje plástico más que a la representación, o registros un poco más líricos, más poéticos, más oníricos también. Vamos a ver también que dentro de esta época y de los artistas que vamos a ver hoy, en algunos se da una recuperación de motivos prehispánicos. Esto es interesante y lo ato a esta mención del principio de que el arte moderno se inscribe dentro de la tradición del arte occidental. Los artistas ya lo venían haciendo, digamos, hubo artistas que lo hicieron desde la década del 30 o antes, pero en este momento la toma de tradiciones prehispánicas o de tradiciones premodernas, que no tienen que ver con Occidente, que no tienen que ver con el arte moderno, fue frecuente en muchos artistas de la época. Otra cuestión que también podríamos destacar en relación a este grupo de artistas es una cuestión vinculada al antiacademicismo, como decimos al principio. La academia estaba más bien vinculada al arte tradicional, en contraposición al arte moderno, pero además este antiacademicismo se vinculó en muchos casos con un compromiso político, ¿sí? Recordamos también en la década del 50 el contexto de peronismo, por ejemplo, donde ahora más adelante vamos a hacer algunos señalamientos en relación a eso. Entonces, vamos a ver obras diversas, pero que van a compartir todas esta preocupación por el arte moderno, en un contexto en donde el arte moderno está siendo asimilado, ¿sí? Es decir, donde se introduce una renovación estética, pero donde las instituciones vinculadas al campo del arte, a este espacio del arte, las incorporan, hacen muestras, catálogos, son obras que son compradas por sus propios contemporáneos, ¿sí? Y vamos a ver dentro de un grupo de obras mayor, algunas obras del grupo Litoral, que lo mencionamos, digamos, acá como uno de los ejemplos, porque fue uno de los grupos que se convirtió de alguna manera, o que fue considerado por algunos autores y críticos de la época y posteriores, como una especie de arte autóctono rosarino, como una especie de canon que identificaba el arte de Rosario, ¿sí? Cuando se pensaba o cuando se estudiaba en el arte de Rosario, se pensaba en la estética o en los preceptos del grupo Litoral. Este fue un grupo que
impulsó una renovación estética, pero que se expresó a través de diferentes estilos. Vamos a ver, como les dije ya, que van a ser estilos diversos, los que vamos a ver hoy, pero que lo que tenían, digamos, de particular era que no solo impulsaban una renovación estética vinculada a la modernización del lenguaje artístico, sino que además lo vinculaban con un regionalismo vinculado a la vida y a la sociedad de hombres y mujeres del litoral, ¿sí? De toda la franja de lo que sería el litoral. Entonces, estas premisas van a estar presentes en el grupo litoral y vamos a ver cómo a través de diferentes estrategias van desplegando estas cuestiones vinculadas a lo moderno y a lo regional. Por otro lado, esto que habíamos comentado también en relación al arte concreto en la clase pasada, el grupo litoral se presentó como una alternativa a la política del peronismo, ¿no? Esto recuerdan que habíamos mencionado que el peronismo privilegió aquellas producciones más bien realistas, aquellas producciones naturalistas en donde se cuentan relatos, sobre todo vinculados a las clases obreras y trabajadoras, y en donde la obra sirva sobre todo a fines didácticos, ¿sí? Es decir, que sirva para, de alguna manera, brindar un mensaje social preciso a la masa, al espacio, digamos, del público al que llegue. Entonces, el hecho de hacer arte concreto, como lo vimos en la clase pasada, o de hacer este tipo de arte vinculado al grupo litoral, que tiene que ver con la abstracción de las formas, abstracción geométrica, lírica, concreta, tenía que ver de alguna manera con resistir a ese clima cultural que consideraban adverso, de una manera muy sutil, ¿sí? Y acá se da un desplazamiento que a mí me interesa mucho señalar, y que señaló Guillermo Fantoni, investigador, historiador de la ciudad y que ha estudiado mucho el arte de Rosario, este tránsito desde el arte comprometido al compromiso con el arte moderno. ¿Se acuerdan que cuando vimos el nuevo realismo hablamos de arte comprometido o arte político? Bueno, el arte comprometido, arte político, es ese arte que pretende transformar la realidad social a través del arte. Podríamos decir como una definición general. Esa concepción que en los años 30 rigió, digamos, a la vanguardia del nuevo realismo, en el caso que vimos nosotros, pasa a convertirse en un compromiso con el arte moderno. El solo hecho de estar comprometido con hacer arte moderno, con un nuevo lenguaje, estaba marcando un compromiso también político, ¿sí? Los artistas del grupo litoral, en uno de sus manifiestos, expresaban, bueno, para generar un nombre nuevo, hace falta un lenguaje también nuevo, ¿sí? Ya no podemos generar transformaciones con la reproducción de una realidad expresada con el lenguaje que veníamos expresando en otros momentos. Lo que tiene que cambiar para que cambie la sociedad es el modo en el que utiliza el lenguaje. ¿Me explico? El modo en el que utiliza el lenguaje plástico en este caso, ¿no? Estamos viendo artes plásticas. Entonces, esto va a marcar, digamos, una cuestión importante en relación a los desarrollos del grupo litoral, específicamente, y a los artistas que, sin haber participado del grupo litoral, del grupo Síntesis o de la Asociación de Grabadores, que eran algunos de los grupos que gravitaban en ese momento en Rosario, también formaron parte de este clima de época
que tenía la renovación del lenguaje plástico, la modernización del lenguaje como bandera. Así que, a ver si empezamos a ver algunas imágenes que van en esta dirección. Vamos a ver imágenes muy diversas, pero que comparten este clima de época vinculado a la abstracción, por ejemplo, que es el lenguaje plástico más moderno, por decirlo de alguna manera muy sencilla, hasta el momento. Acá tenemos una obra de María Laura Schiavoni. María Laura fabrica estos cartones, donde representa paisajes con estos blancos de color. Fíjense lo que es la paleta, de un valor muy, muy alto. Perdón, pero es casi todo blanco lo que se ve casi todo blanco. ¿Es así el cuadro? Es muy blanco, depende de la pantalla, lo vas a ver más blanco o menos. Yo preparé la clase en una compu donde lo veía un poquito más subido de tono y acá lo veo más blanco, pero sí, es muy blanco, por eso digo que son todos blancos de color. Vamos a ver otra. Son blancos de color, de un valor muy alto, en donde se expresa de esta manera muy abstracta, con los mínimos recursos, con colores que no vibran, obviamente, que son lo que se llama colores pasteles, representan un paisaje, en este caso, que no podemos ubicar tampoco, no podemos decir qué lugar es. Son estos espacios y estas formas blancas. Acá otro, con estas formas más bien orgánicas, donde se puede ver algunos colores un poco más intensos, y un esbozo de representación, si uno puede interpretar, quizás de algún paisaje con pinos, pero no está tan claro. Es un tratamiento súper abstracto, y una abstracción que podríamos decir más bien lírica, con formas muy orgánicas. Pero también, y en el género del retrato, podemos encontrar obras de Clelia Barroso, en donde, otra vez, fíjense esa paleta súper moderada en relación a una gama de colores determinados, una gama de colores muy limitada, en donde el retrato tiene un tratamiento más bien ingenuo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos en la década del 20, 30 obras de Emilia Bertolé o de Augusta Schiavoni, que eran retratos también, y decíamos, fíjense cómo no hay traspaso de colores, no hay volúmenes? Bueno, acá es un tratamiento deliberadamente plano y muy orgánico y con una paleta muy reducida, igual que esta, cabeza azul. Fíjense acá también, la pantalla muchas veces no hace justicia a los colores, sobre todo, depende de la pantalla, pero esta obra también, o sea, está resuelta en una paleta de colores muy acotada, con planos de colores. Fíjense cómo un retrato que es un género tradicional, como a través de ese género, en este caso el artista experimenta con el lenguaje una serie de innovaciones vinculadas a lo moderno, ¿no? O tenemos la obra también de Rosa Aragone, en este caso es una xilografía, que es esta técnica de grabado en madera, donde también podemos inferir que se puede tratar de una naturaleza muerta, quizás, pero la verdad es que no está muy clara la representación, al menos en esta obra. También de Rosa Aragone, otro retrato,
resuelto a partir de planos blancos y negros. También esto es una silografía un poco más angulosa que la anterior en relación a las formas, un poco más geométrica en relación al tratamiento. Pedrotti es otro de los artistas que durante la década del 50 va a proponer obras más vinculadas a, podemos ver también alguna influencia del cubismo, ¿no? Con este tratamiento un poco más geométrico. En este caso, la obra podría tener como una connotación un poco más onírica, con esa ventana ahí atrás, esta mujer mirándonos. Y fíjense las paletas. A mí me interesan mucho las paletas de colores de muchas obras de la época. Acá hay otra que es un paisaje, en donde también se ve la influencia del cubismo, que era, digamos, una de las corrientes vinculadas al arte moderno y reelaborada, por supuesto, por artistas argentinos, en este caso de Rosario. Bueno, Ana Barcos, también, Motivos de mi barrio. Otra vez, estos planos de colores. Acá el título nos da una pista. Sabemos que es el barrio. Y sabemos que es Rosario, porque Ana era rosarina. Pero el tratamiento realmente es... Acá fíjense cómo en esta obra justo se nota un poco más el empaste de la pintura, ¿no? Se ve un poco más el relieve, está un poco más cargada de pintura. Este en un óleo. O directamente obras de este tipo, como la de Manuel Gutiérrez, en donde el tratamiento abstracto geométrico es el eje de la obra. Fíjense que podemos ver la representación de algunas casas, escaleras, un muelle, barcos, pero otra vez el tratamiento es más vinculado a las abstracciones, que era el lenguaje del arte moderno. Bueno, Julio Banzo. Uy, qué divino. Julio Banzo lo podríamos haber visto desde la década del 20, más o menos. Elegí ponerlo acá en la década del 50, porque a mí es de esos artistas que Julio Banzo no ha viajado a Europa en esos viajes de formación que habíamos visto en artistas de décadas anteriores, pero ha sido un artista que ha estado siempre actualizado con las tendencias vanguardistas y que ha transitado por diferentes estilos, generando justamente una identidad propia tan singular. En este caso podemos ver una obra, Jugadores de Fútbol, del año 54, que tiene claramente una influencia cubista o futurista, pero cómo está reelaborado también con los colores de los clubes de Rosario, por ejemplo. Ernestina, ¿qué tamaño es la obra? ¿Sabés? Vos sabés que no sé exactamente de qué tamaño es. Te lo puedo averiguar para la clase que viene. No, está bien, lo busco. Pero este es una pintura. Él también ha hecho muchos grabados, muchas serigrafías de colores. A mí lo que me interesa de Julio Banzo, además de que es un artista que ha transitado, digamos, muchos estilos y ha generado un lenguaje propio, esto del artista involucrado y comprometido con la cultura de la ciudad.
Julio Banzo fue secretario del Museo Castañino en su primera, digamos, dirección, y ha sido además miembro de la Comisión de Cultura. Digo, es un artista que estuvo involucrado también en la gestión, ¿no? En la gestión cultural. Y eso a mí me parece sumamente valioso por parte de los artistas, porque me parece sobre todo que es un rasgo interesante y que se repite en artistas argentinos y específicamente en artistas rosarinos. O sea, vamos a ver que en diferentes momentos de la historia ciertos artistas que han tenido una producción prolífera y que han generado transformaciones dentro del campo de las artes plásticas, también han ejercido su injerencia en otros ámbitos, como por ejemplo en este caso el de la gestión. ¿Cómo? También, ¿de qué manera? El hecho de que artistas, por ejemplo, participen de la formulación de políticas públicas, en este caso, o que estén cerca de esos lugares, transforman y le dan una identidad particular a las actividades que allí se desarrollan. Toda la serie de tango, de bailarines de tango es hermosa. La serie de las parejas de tango. Sí, esa, bueno, acá tenemos la de bandoneón. También, fíjense esto, con este lenguaje tan particular, cómo se retoman, sí, aquellos programas estéticos del arte moderno europeo, de las vanguardias, el futurismo, el cubismo, el expresionismo, como hay mucho de eso, pero cómo se reformulan a partir de las tradiciones argentinas, del propio clima de la época. Julio Banzo, además, prolífero en relación a la producción plástica, pintor, grabador, muralista. Es un artista que realmente es muy interesante en la historia del arte argentino, rosarino, y que además ha tenido vinculaciones, esto me parece también interesante, de Banzo y de otros artistas que estamos viendo también, como, bueno, decimos, ubicamos la obra de Julio Banzo cuando damos modernismo en la década del 50 en Rosario, ok, pero ha sido también un artista que ha tenido vinculaciones con la vanguardia de los años 30, con Berni, con Petoruti, recuerdan que vimos a Petoruti, de hecho ha compartido taller con Petoruti. La casa taller de Julio Banzo está acá en Rosario, en la calle Cochabamba, si no me equivoco, al 1900 o al 2000, cerca del Parque Independencia. Era su casa taller, que en un momento también compartió con Petoruti. Digo, fue una persona que tuvo vinculaciones, que se mantuvo actualizado todo el tiempo, no solo tuvo vinculaciones con sus pares, sino también con programas estéticos de afuera. Por más que no haya viajado, le llegaban revistas del exterior. O sea, ¿cómo? Aún en un contexto en donde no existía internet, Banzo, al igual que otros que no han viajado, digamos, mantenían aún este compromiso con el arte moderno. ¿Sí? Esto a mí me parece interesante. Bueno, Domingo Candia, que también compartieron con Banzo espacios de trabajo y de pensamiento, es otro de los artistas que también podríamos inscribirlo dentro de estos procesos de modernización. A diferencia de Banzo, Candia vivió en París durante mucho tiempo y sostuvo una actividad artística allá, que se encontró siempre en movimiento entre ambos continentes. Acá también con, bueno, esta obra Banco y Elementos, un óleo, donde podemos ver un poco el dinamismo de expresiones estéticas más vinculadas a la vanguardia del arte moderno, o esta especie de bodegón
también con una paleta muy controlada, en donde también se puede ver, digamos, esta influencia del arte moderno. Tenemos la obra también de Melé Bruñart, artista rosarina, grabadora. En la década del 50 hace una serie del cual esta obra, y podemos ver, es parte. Estas son xilografías grabadas sobre madera, en donde la imagen es una imagen también, digamos, más bien abstracta, donde acá juega mucho con las tramas y los estampados para generar diferentes espacialidades, y donde acá específicamente se puede ver una imagen más bien onírica, ¿no? Fíjense esos cambios de escala de los árboles que están atrás, una oreja ahí en el medio del vestido, una imagen, podríamos decir, más del orden de los sueños o de las pesadillas. O presagios, también, más o menos de la misma época. Fíjense cómo acá, otra vez, que preciso el trabajo de las tramas en la obra de Melé Bruñart, que luego va a explotar en los años siguientes, cómo a través de las tramas genera esta superposición de figuras, genera espacialidades, y al nivel de la representación también con un lenguaje muy sintético, y fíjense, a través del grabado, con el negro y el blanco, o sea, con los mínimos recursos, se genera esta imagen más vinculada. Acá podemos entrever algo de estas tradiciones prehispánicas de las que hablamos al principio. Una especie de chamanes que parecen estar en un rito, por ejemplo. ¿Esto es toda gente del grupo Litoral? Esta no específicamente, ahora voy a mencionar a partir de dónde. A partir de la obra de Juan Grela en adelante vamos a ver gente del grupo Litoral específicamente. Estos no pertenecían al grupo Litoral, pero o pertenecían a otro de los grupos de grabadores, síntesis, o eran artistas que, digamos, desarrollaban sus producciones de manera independiente a cualquier grupo, pero que siempre estaban vinculados, de alguna manera, o porque eran invitados a exposiciones, o porque compartían espacios de discusión. Esto era importante también. Digo, el artista, más allá de producir solo en su taller, lo que generó las formaciones, los grupos, fueron espacios de intercambio, en donde, más allá de pertenecer o estar afiliado a un grupo o no, imagínense que eran todos artistas rosarinos y rosarinas, que compartían, digamos, espacio de circulación y de pensamiento, entonces había mucho intercambio entre ellos. Melé, por ejemplo, no formó parte del grupo Litoral, pero sí estaba en constante contacto con otros artistas de la época. Melé desarrolló una actividad docente muy amplia, por lo cual también, digo, era una artista que estaba completamente actualizada y en vínculo constante con sus pares. Bien, a la hora de Luis Burar también es de esos artistas que otra vez tuvieron vínculo con el nuevo realismo, con Berni, con los movimientos modernos de la década del 20, pero que han desarrollado un estilo propio y que aún sin pertenecer al grupo, sí era muy cercano al grupo Litoral. De hecho ha participado como invitado en algunas de sus exposiciones, pero es un artista también, en este caso,
con un tratamiento de Funes, miren lo que era Funes, un tratamiento del paisaje más geométrico. Y otra vez, esta paleta controlada, donde el valor de cada uno de los colores es el mismo. Cuando digo valor me refiero a la intensidad de los colores. Tienen todos los colores la misma intensidad. Es como si se buscara, no se ve específicamente acá, pero se deja esbozar, la reducción, la mayor reducción de los elementos del lenguaje posible, ¿sí? Ya sea por el color, por las formas. Medio naif, ¿no? Claro, puede ser, sí, más vinculado al arte ingenuo, no específicamente Urart, o a lo mejor esta obra sí, más que otras, pero sí, esto que decís de lo naif, vinculado a la ingenuidad, digamos, que tiene que ver sobre todo con la síntesis. Esta me parece que es la palabra, la síntesis en el lenguaje. ¿Sí? Que tiene que ver con esto de la reducción de los colores, de las formas, de hacerlo lo más simple posible, tiene que ver con poder sintetizarlo a nivel plástico. Fíjense esta obra de Susana Cini, por ejemplo. Completamente abstracta. Formas, colores, que pueden remitir de alguna manera a formas prehispánicas, del arte prehispánico, de la cultura prehispánica, en relación a parcelas de tierra, por ejemplo, o a ciertas simbologías, pero otra vez se reduce mucho el tema de la paleta. Por ejemplo, acá, son todos, digamos, las obras que vamos a ver hoy, por lo menos, más o menos dentro de la misma gama. Y esto que es interesante de el arte moderno vinculado a la abstracción, este equilibrio de alguna manera entre lo regional y lo universal. Lo regional, en un punto vinculado a la temática, puede ser, ¿sí? a la temática del litoral, la obra de Urart con Funes, o de Banzo con los jugadores de fútbol, con las camisetas de los clubes, o lo regional vinculado a lo prehispánico, y lo universal de las formas. Son formas que, esto que mencionó la compañera Naif, por ejemplo, tiene que ver con la posibilidad de que sea captado de una manera más o menos homogénea por todo el mundo, como decirlo de una manera muy general. Perdón. A ver si entiendo, que el equilibrio entre lo regional y lo universal sería lo regional por el tema que aborda y lo universal por la forma que emplea. Exactamente. Exactamente como lo mencionás. Me estoy quedando sin batería. Denme un minuto, ¿no? Ahí va. Exacto, es esto, tal cual, entre lo universal y lo regional. Bueno, y tenemos propuestas mucho más vinculadas al arte concreto, como la de Eduardo Cerón, donde, fíjense además ya desde el título, pintura, es un conjunto de formas planas, muy planas, que se van ubicando de manera muy racional, en este caso, en el rectángulo del lienzo. O esta obra, estos pequeños movimientos de líneas, que esto se puede vincular más al arte concreto que vimos la semana pasada. Estos planos plenos de colores ¿Sería el son arte Madí? el arte Madí, el arte concreto invención, el perceptismo, o sea, esto lo podríamos vincular, sí, puede ser más al arte concreto invención, a lo mejor por el tema
de las superficies rectangulares. O forma. Fíjense esta obra en la década del 50. Luego Eduardo Cerón va a formular un cuerpo de obra importante, expresado sobre todo a través de la pintura, en donde va a ubicar en el soporte este tipo de formas, reduciendo cada vez más los colores y los elementos del lenguaje. Bien. Juan Grela. Las obras que vamos a ver de acá en adelante pertenecen a artistas que integraron el grupo Litoral. Se inscriben, por supuesto, dentro de todo lo que estuvimos viendo recién. Y tienen, además, el grupo Litoral, como lo vimos, esta cuestión de presentarse como un grupo alternativo dentro de la cultura del peronismo. Juan Grela es uno de los representantes fundamentales del grupo Litoral. Esta es una témpera, objetos de nuestra casa. Fíjense la sencillez con la que están representados esos objetos, que son perfiles de objetos. Con, en este caso, los colores primarios, básico, rojo, amarillo, azul, negro y negro en este caso. O este que es un boceto para un mural, pero fíjense otra vez, la paleta súper controlada, el tratamiento más geométrico, más abstractizante, la referencia a ciertos elementos autóctonos, el pez, los elementos de la naturaleza, y cómo pareciera que la obra fue creada con una rigurosidad increíble a partir como de una cuadrícula, ¿no? Los colores otra vez, esta paleta muy controlada, o esta silografía, paisaje santafesino, directamente se hace referencia. Fíjense cómo las formas simples, blanco sobre negro, negro sobre blanco, van conformando una escena, en este caso un paisaje santafesino. O sea, el tema del paisaje regional fue algo que vimos en otros momentos, pero que en la década del 50, y sobre todo a partir del grupo Litoral, que se presenta ante el público en este rótulo, Grupo Litoral, vamos a ver que tienen mayor gravitación. Esta obra, que es un poco posterior, pero que otra vez podemos ver esta síntesis, ¿no?, de las formas. Hugo Ottman, otro artista, Naturaleza Muerta, del 58, un óleo también, fíjense acá. Un tratamiento muy abstracto, geométrico, donde evidentemente lo importante es experimentar o producir desde lenguajes absolutamente modernos. Composición con pez dorado, otra vez. Aparece de alguna manera la referencia al Paraná, si se quiere, en esta composición de azules y amarillos, muy oscura por momentos. Leónidas Gambarte es otro artista que vimos también hace unas clases, con otra propuesta un poco más surrealista. Bueno, hacia la década del 50, 60, empezará, digamos, a producir estas obras, donde acá sí podemos ver reminiscencias de algún arte prehispánico, de figuras. Perdón, él trabaja toda la cultura guaranítica porque tiene la serie de los payés. Claro, exactamente. Creo que vimos un payé las semanas anteriores. Claro, exacto. Gambarte era un
era un gran, digamos, estudioso de las culturas originarias de Argentina. Era un esotérico también, digo, era una persona, un artista que dentro de su registro de representación también fue un artista muy particular, en este caso se inscribe dentro del grupo Litoral, pero también ha tenido contacto en la década del 30 con la vanguardia, pero que siempre su obra ha resultado singular, digamos, debido a estas indagaciones que él hace, como vos decís, en diferentes culturas de los pueblos originarios. Santiago Mintuncerva también, acá con una propuesta un poco más lírica, no geométrica, donde vemos esas manchas de algún campo, probablemente el litoral, que representan, bueno, el cielo, con un espacio natural, una pintura, pero también Mintuncerva ahondó en el grabado, Falcón del Paraná, la referencia otra vez al litoral, y fíjense cómo se genera esa composición abstracta a través de la representación de una especie de muelle y de su sombra, como ese sector mínimo de la mirada lo convierte, digamos, en materia estética de experimentación. O Oscar Herrera Miranda, también con esta pintura abstracta, con formas geométricas, pero esto ya no es, no se vincula tanto a la forma como el que podíamos ver de Eduardo Cerón, sino que tiene un poco más de movimiento, aunque la paleta sigue siendo muy reducida. Tratar de comunicar lo más posible con una reducción de los lenguajes, o de ciertos aspectos del lenguaje. El color era uno de ellos. Bueno, otra clave un poco más expresionista, si se quiere, de este personaje en la isla de Pedro Giacaglia, o Carlos Uriarte. También Barcos y Redes, aludiendo a una escena de la ribera, un tratamiento un poco más libre. También una pintura muy empastada, a diferencia de otras, con un tratamiento un poco más pulido, de las que estuvimos viendo, pero otra vez representando, con este lenguaje moderno, a una escena de la región, ¿no? Bien. Hasta acá las imágenes. Me interesa, voy a, un minuto,